¿Quieres conocer qué es el fascismo realmente? Quédate hasta el final del vídeo y descubrirás qué es esta ideología y podrás hablar de ella con más criterio. Y es que para conocer qué es el fascismo nos tenemos que remontar hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué hasta la Primera Guerra Mundial? Claro, porque es que el fascismo surge en un contexto muy relevante, ¿no? Para la humanidad, para la política, para las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, porque surge justo después de la Primera Guerra Mundial y surge en Italia. Entonces esto es muy relevante. Hay que tener en cuenta qué fue la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue un conflicto nacionalista, imperialista sobre todo, donde, bueno, pues las potencias europeas, en ese afán de lucha, de competencia por los nuevos territorios conquistados en África y en Asia, pero sobre todo en África, pues mmm, se enzarzan, digamos, en una guerra que, donde las naciones se estaban conformando, digamos, por ejemplo, bueno, pues hacía bien poquito en la guerra franco-prusiana, en 1870-1871, que se conformó la nación alemana. O sea, no hacía tanto, ¿no? Y todos estos estados y todas estas naciones en realidad se fueron conformando de acorde al mercado, para proteger sus mercados prácticamente. Y en esa defensa del mercado vienen las guerras. Entonces, claro, después sobre todo de la segunda revolución industrial y en ese afán de competencia, ¿no? Donde estaba el capitalismo y el liberalismo en su punto más álgido, digamos, pues surgió esta Primera Guerra Mundial, donde el detonante, como todos sabemos, fue en Bosnia-Sarajevo, en el seno del Imperio Austrohúngaro. ¿Pero qué le pasó a Italia? Bueno, pues es que Italia, pese a haber cambiado de bando, haber ganado la Primera Guerra Mundial, pues se encontraba en un momento de desestabilización política y, y en un momento pues de decadencia de la nación italiana. Y para entender el fascismo lo que tenemos que hacer es ligarlo a un ultra nacionalismo. Con esto, bueno, pues habremos comprendido el núcleo grande de lo que es el fascismo, ¿no? Porque eh, digamos que todas las políticas sociales, porque el fascismo también tiene políticas sociales, pero son solo para los españoles, para los italianos, alemanes, franceses, etcétera, etcétera. Son ante todo nacionalistas. ¿Algo de política social tiene? Sí, pero nacional. Y surge en torno a una figura redentora, Benito Mussolini, ¿verdad? Que es quien fue el encargado, ¿no? El auto encargado, digamos, de crear esa nación y proyectarla hacia el futuro. Suele ser en torno a la figura de un redentor, que es quien lleva, digamos, la voz cantante de la nación y que es el encargado de, como hemos dicho antes, de crear esa nación, de exportarla, de proyectarla hacia el futuro. Y es que la nación es una nación que está basada en épocas gloriosas anteriores, por ejemplo, en Italia, en la época gloriosa del Imperio Romano, pero es una nación nueva, es una nación que viene de un pasado, pero se dirige hacia un futuro nuevo, un futuro eh, tecnológico, científico, una nación nueva que viene de un pasado glorioso y que va hacia un futuro. Entonces, por lo tanto, es una nación joven, digamos. Tiene que ver también con el Estado totalitario, claro. O sea, es como dijo Benito Mussolini, que hay que recordar que era miembro del Partido Socialista Italiano, pero fue expulsado, claro, por tales ideas tan nacionalistas, ¿no? Entonces, Mussolini decía, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. El Estado era un Estado totalitario donde lo encarnaba todo, que encarnaba la nación. Encarnaba la nación y, y entonces era un tipo de nación, no cabía otro tipo de nación. Por eso era el Estado bajo un redentor quien era el encargado de crear ese tipo de nación, solo un tipo de nación. Una nación gloriosa que viene un pasado glorioso y se dirige hacia un futuro. ¿Qué pasa con esto?
Pues que si dentro de la nación no puede existir el conflicto. La nación es una nación armónica, es una nación fuerte, sólida y, y es una nación poderosa, ¿no? Entonces, si hay ya inestabilidades dentro de la nación, pues mal vamos, ¿no? Si el fascismo surge, perdón, para crear una nación, para proyectarla hacia un futuro, porque había muchas inestabilidades, desigualdades, desequilibrios dentro de la nación italiana, lo que no puede ser es que posteriormente esa nación que se cree, pues también sufra de inestabilidades. No, no, es una nación sólida, fuerte, equilibrada, poderosa. Entonces, claro, como no hay conflicto dentro de la nación, todo el conflicto se mitiga bajo el sindicato vertical, el famoso sindicato vertical. ¿Qué es esto? Bueno, pues el sindicato vertical era pues un sindicato, una organización sindical, donde se mitigaba el conflicto. Se permitía una diferenciación por oficio, se permitía la diferenciación por clase, pero no había conflicto entre ellos. Dentro del Estado totalitario, esto es así y punto. Se acabó. No hay democracia, no, esto es así. ¿Había ascensores sociales como en el liberalismo? Poco, poco, pero bueno, sí puede haber algo, pero sobre todo lo que intenta es mitigar el conflicto, pero una mitigación del conflicto hacia el interior, no hacia el exterior. Hacia el exterior, como es una nación fuerte, la nación tiene que luchar contra otras naciones. La guerra es algo natural. El conflicto es algo natural entre naciones, no intranación, sino internación. Y bueno, pues por eso pues puede casar muy bien con la economía de mercado, ¿no? Porque hay competencia, la economía de mercado es competencia, el liberalismo es competencia, pero es una competencia entre naciones. Dentro de la nación las políticas sociales se llevan a cabo, hay libre mercado, pero digamos no muy libre, sí hay libre mercado hacia el exterior, hacia el comercio exterior, esa competencia de transporte hacia el exterior, ¿no? Nación, ultranación, competencia entre naciones, no dentro de la nación. Entonces, claro, ya para terminar es que hay algunos que dicen que como casa también con la economía de mercado, pues puede casar muy bien con el neoliberalismo, ¿verdad? Y sobre todo hemos visto estas relaciones muchas veces, sobre todo en la Guerra Fría, entre fascismos o autoritarismos de derechas, alianzas con países neoliberales, ¿no? Como Estados Unidos, sobre todo. Estados Unidos y España eran aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, bueno, pues hay otros que no, hay otros que dicen pues, bueno, que es, digamos, un punto intermedio entre el liberalismo y entre el socialismo, ¿no? Y otros dicen que no, que es un capitalismo autoritario, un liberalismo capitalista autoritario. Pero bueno, eso ya lo tenéis que decidir vosotros, por favor, meteros en liberaldemocracy.es y ver todos los artículos que tenemos y muchísimas gracias.